Al profesor Sommaruga lo invitaron al Canal 12 para hablar sobre sindicalismo y afines. Los estudiantes del panel, aunque no sabían muy bien la lección, se quisieron hacer los pillos. Pero el profe no se comió ninguna y, con perdón de la expresión si hay damas viendo el video, se paseó en chota por el programa. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT de la Central, dijo que justamente este cambio de gobierno significaba una perspectiva diferente para el PIT-CNT. Yo soy un orgulloso defensor de la independencia de clase. Significa que el movimiento sindical debe pensar su realidad y su perspectiva en función de su condición de trabajadores y trabajadoras. Y eso hace que tengamos también una mirada desde esa independencia muy crítica de lo que fue el gobierno que está en curso. Por lo que transmiten los datos objetivos de la realidad nacional, se profundizó la desigualdad, creció la pobreza infantil, creció la cantidad de gente que trabajando gana 25.000 pesos por mes, no se cumplieron con las metas en materias educativas, creció la informalidad, creció el desempleo. ¿El desempleo creció? El desempleo está en un 8,4%. Pasa que subió el empleo, ¿no? 2 puntos. Al subir el empleo también Claro. la gente busca trabajo. Sí, pero también es cierto, según las investigaciones del Instituto Cuesta Duarte, que los 2 puntos de empleo que crecieron es equivalente a la cantidad del trabajo informal que creció, ¿no? Uno no podría decir directamente que todos los puestos de trabajo generados son puestos en la informalidad, pero lo cierto es que la informalidad creció en concomitancia con la cantidad de empleo. O sea, hay una cantidad de gente que efectivamente está trabajando, pero sin malla de protección social. También subió el número de registrados en el BPS, digamos. Hubo un crecimiento vegetativo, sí. No hubo un cambio de tendencia. Tenemos unos 350.000 personas en la informalidad y hay un 20-22% de personas en el subregistro, sin registrar. Este gobierno, a los efectos de nuestro análisis de la independencia de clase como trabajadores, no fue un gobierno que generó cambios positivos, ni en legislación del trabajo, ni en materia de empleo. El desempleo juvenil sigue triplicando el desempleo promedio. Cuando lo evalúas en función de las personas de 39 a 45 años, es 9 meses mayor. Pero eso era antes también, como la cantidad de gente que gana menos de 25. Bueno, pero supone que los 25.000 pesitas son 100.000 más que en 2019. No es la misma cantidad. Pero el problema estaba, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Pero una cosa es una gotera, otra cosa es un agujero en el techo. O sea, se agranda el problema, a eso voy. Yo no digo que este gobierno sea el origen de todos los males. Estoy diciendo que los gobiernos vienen para solucionar problemas. Si terminan los gobiernos y esos problemas para la gente concreta, común y corriente siguen estando o se ampliaron, bueno, el gobierno no deja un balance positivo. Eso no quiere decir que yo después no pueda valorar positivamente el Hospital del Cerro. Pero cuando miro todo el esquema general, digo, a los trabajadores, a las trabajadoras, les generó una vida mejor. Hay más trabajo, hay más salario, hay mejor educación, hay mejor salud. Lo que plantean desde el oficialismo en este sentido es que 25.000 pesos es mejor que cero y que esto forma parte de una reactivación a nivel económico y laboral post pandemia y post pérdida de trabajo de los 50.000 puestos de trabajo que perdió en el último gobierno el Frente Amplio. Toda esa cadena sucesiva de acontecimientos, principalmente la pandemia, pone en jaque la inmediata calidad del trabajo y se supone que esto es parte de un proceso que empieza, que es mejor que cero y que debe continuar. Se viene un close de oro lapidario. Esa es una mirada que yo no comparto a la luz de la evolución económica del país, ¿no? Aún tomando en cuenta la retracción económica que generó la emergencia sanitaria, Uruguay al día de hoy creció un 3,5%. El año pasado los bancos ganaron 1.200 millones de dólares de ganancia. En el 2021 hubo récord histórico de venta de agroexportaciones, 37 millones de dólares por día. Al año siguiente, 2022, segundo año consecutivo de récord de venta del agronegocio, con 33 millones de dólares por día. Es decir, Uruguay no es un país pobre, Uruguay tiene un problema que ha distribuido de forma desigual ese crecimiento. Esto lo ha dicho consultoras privadas como Exante, dicen que solo el 10% de la sociedad generó mejoras en sus ingresos y el 90% restante no le pasó eso, lo perdió. Y hay un estudio de la Universidad de la República que establece claramente que la transferencia de ingresos de las familias trabajadoras hacia los sectores concentrados está en torno a los 4.000 millones de dólares. Entonces, este proceso de empobrecimiento y de crecimiento de la desigualdad se da al mismo tiempo que hubo un crecimiento económico. El asunto es, ante un panorama económico como el que ha tenido Uruguay, ¿no era esperable otra cosa? Pero al mismo tiempo que le pasaba esto a las mayorías de las familias trabajadoras, el presidente de la República incrementó un 60% su patrimonio personal. O sea, no a todo el mundo le fue mal. No todo el mundo tiene que decir, bueno, gano 25.000 pesos, pero es mejor que nada. Close de Ort. Hay una afinidad más notoria entre el PIT-CNT y el Frente Amplio, y este punto de pérdida de independencia de clase fue empezado a hacerse notorio hasta que algunas figuras dentro del PIT-CNT comenzaron a marcarlo. Por ejemplo, Valeria Ripoll mientras estaba en ADEOM y en el Frente Amplio. Richard Reed ha sido muy crítico de lo que él entendía independencia de clase. Vuelve el Frente Amplio. ¿El PIT-CNT aprendió algo de esto que pasó? ¿Está de acuerdo con ese análisis de que se perdió un poco de independencia de clase, que hay que cuidarla? Yo no integré ninguna lista, pero la condición de militante sindical no inhibe al ciudadano sus derechos políticos. Pero hay una parte de los estatutos del PIT-CNT Sí. que para cumplir su cometido específico, la central funcionará asegurando en todo momento la más amplia democracia sindical para todos sus integrantes y su independencia frente al Estado, los patrones y los partidos políticos. ¿Cómo se puede asegurar, garantizar la independencia frente a los partidos políticos si el propio presidente de la central sindical está en una lista del Frente Amplio? Porque la independencia la garantiza la democracia sindical y el colectivo sindical votando a sus dirigentes. No perfora el espíritu de una independencia partidaria cuando formas
parte de la lista. Y lo que establece el estatuto del PIT-CNT es que no puedo usar mi condición de dirigente sindical para hacer carrera política o para promocionarme. La independencia de clases no es individual, es una construcción colectiva y se defiende colectivamente. Mi posición ha sido que los consejos de salario son una barrera para que los desocupados vuelvan a tener empleo y el salario mínimo nacional también es otra barrera, un poquito menor que la otra, para que la gente que está sin trabajo vuelva a trabajar. De los 15.000 jornales solidarios y la presentación de 250.000 personas para trabajar por 12.000 pesos, la gente está dispuesta a trabajar, pero a los empresarios no se los permite ofrecer un trabajo de ese tipo, con ese sueldo. Tenemos que reflexionar sobre si los sindicatos, los consejos de salario y toda la rigidez laboral que tenemos está contribuyendo al empleo o lo está destruyendo. Con discursos así del Partido Nacional, es facilísimo mantener la independencia de clase. Esta gente no quiere obreros, quieren siervos que laburen por el plato de comida. Ahora, si tenés un partido político que restituye los consejos de salario y te da 15 años de aumento consecutivos de sueldo y jubilaciones, tenés independencia de clase para apoyarlo. A toda esta sanata la llaman la batalla cultural. Te quieren convencer que le muerdas la mano al que te protege y que justifiques al que te explota. Que se chupen una p***. Creo que el movimiento sindical, aún bajo los gobiernos progresistas, tuvo una actitud y una práctica de independencia también. Al gobierno del Frente Amplio le hicimos más paro que al gobierno de la calle. Klaus de Oort. Valeria Ripoll habla de independencia de clase, hizo carrera política siendo la presidenta de la Federación Nacional de Municipales. Klaus de Oort. Richard Reed es actualmente integrante de la FUEB y estuvo en una lista de un sector mayoritario del Frente Amplio recientemente. Klaus de Oort. Parece que eso que señalo como lo que está mal, automáticamente me deja bien el lugar bueno. Si vos decís la independencia de clase y acusás a otro que no tiene independencia de clase y después vos hacés lo mismo que hace el otro, al movimiento sindical siempre se lo interpela porque algunos integrantes pasan a integrar el Parlamento. Ahora, cuando un cuadro de la Asociación de Bancos pasa a integrar el Banco Central, como pasó, o cuando un representante de la Asociación Rural pasa a presidir un ministerio, o cuando algún empresario multinacional, como Sartori, pasa a ocupar un lugar en el Parlamento, ahí no hay problema. Yo creo que hay un sesgo que naturaliza, por un lado, que cargos gremiales, pero al lado de empresarial, puedan sí ocupar cargos de gobierno, listas y tener ejercicio de gobierno, es como está bien, pero cuando lo hace un trabajador está mal. Lo que pasa es que el estatuto es lo que lo prohíbe acá. Yo no sé si los empresarios tienen un estatuto que los inhiba. Acá literalmente están inhibidos. El estatuto no prohíbe que un trabajador integre una lista. No usa la palabra prohibir, pero habla de garantizar independencia de los partidos políticos. Digo, Sí. eso se rompe. Pero se rompe cuando, por ejemplo, el movimiento sindical abdica de determinada posición para quedar bien con un gobierno, o no cumple con sus fines y objetivos, o no defiende a una trabajadora embarazada que la despiden de una empresa pública, como pasó en Alur, porque el gobierno del Frente Amplio. Y el movimiento sindical no hizo eso, defendió a la trabajadora. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.